Dios les bendiga en esta noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Bien, pues vamos a estar hoy trabajando. Bueno, trabajando es un decir, ¿verdad? Porque pues enseñar la palabra de Dios es un privilegio. Es una gran responsabilidad también, pero es un privilegio. Y vamos a estar transmitiendo esta noche con un solo micrófono, porque tenemos problemas ahí con uno de los micrófonos. Bueno, vamos entonces a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos oriente y nos dirija en una oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y son bienvenidos a este tiempo de discipulado virtual. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Y pues el día de hoy vamos a iniciar un tema nuevo. Amén. El tema que vamos a empezar es la autoridad espiritual. Los hermanos que tienen su material, pues es en la página 43. Amén. Y la base bíblica va a ser Romanos capítulo 13, 1 y 2. Amén. Así que le invitamos a tener su material ahí, su Biblia, libreta, lapicero, amén, para ir haciendo sus anotaciones, hermanos. Recordemos que la palabra de Dios es un alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, y a través del discipulado pues vamos aprendiendo, amén. Algunas cosas, ¿verdad?, que ignoramos, pues ahí en el discipulado vamos aprendiendo, así que es bueno que participemos de este tiempo también, hermanos. Pues damos gracias a Dios y son bienvenidos, hermanos, y también si tienen alguna pregunta, pues ya al final, ¿verdad?, nos la pueden escribir para que pues se pueda responder con la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que sea un tiempo de bendición. Amén. Gloria al Señor. Yo le invito a que nos acompañe orando. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti una vez más, Dios mío, para pedirte tu ayuda, para pedirte tu dirección, para que tú nos guíes en este tiempo, para que nos deje espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, Dios, para que esta enseñanza que se va a impartir, Padre, sea como está escrito en tu palabra y que sea, Dios mío, lo que tú quieres que cada uno de nuestros hermanos aprenda, Dios, y que traiga bendición, traiga edificación, Padre, a nuestras vidas y a la vida de nuestros hermanos también. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracia en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, esta noche el tema es la autoridad espiritual y es un tema muy interesante. Vamos a irlo definiendo parte por parte y vamos a entrar en Romanos capítulo 13, verso 1, donde nos dice la palabra del Señor, hermana Olga. Amén. Nos dice este pasaje, hermanos: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el versículo 2 nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces aquí tenemos, hermanos, la palabra someterse, ¿verdad? Pero dice toda persona, eso incluye a usted, me incluye a mí, nos incluye a todos. Someterse a toda persona a las autoridades superiores. Entonces las autoridades son puestas por Dios, eso ya lo tenemos claro, lo hemos leído. Y Dios es el que ha puesto autoridades. Entonces la oposición a la autoridad, hermanos, o a lo establecido por Dios, está resistiendo a Dios mismo.
Y los que resisten, pues ya la hermana lo acaba de leer ahora. Ahora vamos a entrar a lo que queremos enseñar en esta hora. La Biblia menciona que desde tiempos antiguos Dios delegó de su autoridad a diferentes personajes con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre pueblos. ¿Ok? Y luego tenemos... Pero debido al mal uso que le dieron algunos de ellos, Dios les quitó esa autoridad, desechándolos de su presencia. Fíjense qué interesante es esto, hermanos. La autoridad que Dios nos dio, si la ejercemos bien, vamos a ayudar a muchos y vamos también a ser bendecidos nosotros. Pero si la ejercemos mal o sencillamente no la ejercemos, hermanos, entonces esa autoridad, ese mal uso o ese desuso de la autoridad puede llevarnos a ser desechados de la presencia de Dios. Pongo dos ejemplos, por lo menos, aunque vamos a ver otros, muchos. El caso de Saúl. Saúl tenía la autoridad, pero el pueblo lo mandaba. El pueblo era el que decidía. Tenemos el caso del esposo de Jezabel. Jezabel llevaba la autoridad, pero no el esposo, que se me olvida ahorita, Acab. Acab, hermanos, era, no sé cómo se le llame, ¿verdad? Pero era una persona que, la mujer era la que decidía si se hacía o no determinadas cosas. O sea, hay cosas que pueden ser contraproducentes, que no son equilibradas, ¿verdad? El caso de Saúl, en el que el pueblo mandaba, el caso de Acab, donde definitivamente Jezabel llevaba no la autoridad, sino que llevaba la batuta. Y del otro lado, hermanos, tenemos muchos otros ejemplos, ¿verdad?, donde había un mal uso de la autoridad, prepotencia, ¿verdad?, cuando ya se abusa de la autoridad. Vamos entonces entrando, hermanos, al punto. Amén. Dios siempre ha delegado de su autoridad de muchas formas en otros tiempos, pero ahora ha delegado toda autoridad a su Hijo Jesucristo. Amén. Quien es el heredero de todo. Recuerden que el Señor dijo: toda potestad me es dada. Y la palabra potestad es autoridad. Amén. Entonces Dios delega su autoridad. ¿Ok? El Altísimo delega autoridad. Y entonces el Padre tiene autoridad, el Hijo tiene autoridad ahora. Ahora vamos a leerlo donde nos dice, pues, porque hubo un tiempo en que le delegó la autoridad Dios a otros. Hebreos 1:1. Amén. La palabra, hermano, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que Dios delegó de alguna manera autoridad, porque los profetas tuvieron que tener autoridad para hablar de parte de Dios. Fueron delegados. Así que eso es lo que dice Hebreos 1:1. Le habló a los padres Dios, ¿pero por quién? ¿Por medio de quién? De los profetas. Quiere decir que Dios autorizó, le dio autoridad a los profetas para hablar de parte de él. Pero ahora, en estos tiempos, que eso es interesante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando se habla de postreros días, no se está hablando de allá, del tiempo que todavía va a venir. No, ya estamos viviendo en los postreros días. Recuerde que el apóstol Pedro, cuando se derramó el Espíritu Santo
en el aposento alto, la Biblia dice que él se puso de pie y le dijo a la gente, no, estos no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu. Fíjense. Entonces quiere decir que ya estamos en los postreros días. Y a partir de aquel entonces, ya el Señor Jesucristo fue delegado para que nos hablara. Y Dios nos está hablando por medio de su Hijo, al cual se le dio toda autoridad. Se le constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice aquí Hebreos 1:2. Veamos qué más nos dice este material. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? En base a estos pasajes bíblicos, el Señor Jesucristo triunfó con poder sobre las potestades y antes de ascender a la diestra del Padre, delegó esa autoridad que le fue dada a él, ahora la delega a la iglesia, ¿verdad? Sí, esto es interesante, hermanos, porque a veces nosotros como, los ministros, el Señor también le delegó autoridad y también a la iglesia. Por eso la hermana nos leía ahorita, aunque lo vamos a ver acá en Mateo 28:18. Miren bien lo que dice la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese dónde le dieron, en el cielo, pero también aquí en la tierra. Entonces, hermanos, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién nos autoriza a nosotros, verdad? Andar haciendo discípulos. El Señor. Él dijo, toda potestad me es dada. Yo he recibido autoridad. Y por eso dice el verso 19, aquí lo tenemos. Por tanto, ¿sí? Diríamos nosotros, por eso mismo, pues, o por cuanto he recibido esa potestad, id, o sea, vayan y hagan discípulos. Esto es interesante, hermanos, porque no es solamente bautizarse, hay que discipularse. Amén. Por eso invitamos a los hermanos, a las hermanas, todo el que se convierte, todo el que se bautiza debe llevar un discipulado. Por ahora lo estamos haciendo así, pero también se les da un material. Entonces dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego también nos autoriza, no solamente para hacer discípulos, porque si vamos a ser discípulos quiere decir que nosotros vamos a ser, hermanos, discipuladores o maestros. Entonces el Señor nos ha delegado una gran autoridad y no solamente eso, nos ha dado la autoridad para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también nos ha dado autoridad para enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor mandó, los mandamientos del Señor. Entonces nosotros hemos recibido autoridad de parte del Señor. Amén. Claro, que esa la recibimos de parte de Dios, pero delegada por medio de sus ministros. Seguimos. Amén. Entonces, hermanos, es tarea de los hijos de Dios hacer buen uso de esa autoridad que se nos ha delegado para cumplir el propósito divino y beneficiarse de este don inmerecido. Y es una gran responsabilidad. Entonces, tener autoridad, hermanos, es una gran responsabilidad. Yo creo que por eso mucha gente no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Porque tiene una autoridad.
¿sí? Otros hermanos no quieren asumir el llamamiento al ministerio porque dicen es que es una responsabilidad. Entonces, mis hermanos, los que ya tenemos autoridad y como iglesia también debemos hacer buen uso de ella, el buen uso, y de esa manera vamos a estar nosotros llevando a cabo el compromiso divino, y muchos van a ser beneficiados de este don inmerecido que hoy estamos estudiando, que es la autoridad. ¿Qué es autoridad? Vamos a enumerarla y luego vamos a irla a definirla de una manera general. Amén. La palabra autoridad, hermanos, es una de la palabra griega exousia, ¿verdad? Sí, exousia, ¿verdad? Y luego, autoridad significa poder de decisión. sí. También es libertad de hacer continuamente un favor. Cuando hablamos de autoridad, entonces, hermanos, Dios nos está dando la libertad de decidir. Pero esa libertad para decidir, hermanos, debe ser con responsabilidad. Y luego, entonces, veamos. También autoridad es la facultad de dar permiso para hacer algo. Y eso habla de delegar a otros. Dios me dio autoridad y yo tengo la autoridad para delegar a otros. Al delegar a otros para hacer un trabajo, aquellas personas no van en su nombre, sino que van en nombre del pastor. O sea, van en nombre mío. Así como yo vengo en nombre de Jesucristo, ellos van en nombre del pastor, ¿verdad? Ok. También, hermanos, autoridad significa gobernar y poder para reglamentar. Ok. Quiere decir entonces, hermanos, que tener autoridad es para que nosotros gobernemos. Pero no estamos hablando de política, estamos hablando de gobernar, por ejemplo, bien la casa, de gobernar bien en el matrimonio, de gobernar bien en la iglesia y de gobernar bien en el trabajo, donde somos tal vez, algunos son autoridad en su trabajo, y poder así poner reglas, normas. En todo lugar tienen que haber normas, en todo lugar deben haber reglas. Entonces, ¿autoridad qué es? Entonces, hermanos, ya aquí, ¿verdad? Con todo lo que vimos en la anterior diapositiva, entonces autoridad es potestad que tiene alguien para gobernar, reglamentar, para dirigir u ordenar, y también la facultad de delegar esa autoridad en otra persona. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, hemos recibido de parte de Dios autoridad. Los ministros han recibido autoridad. Entonces tenemos y debemos ocuparla. Autoridad, hermanos, no es prepotencia, ¿sí? Autoridad no es regañar a otros. Autoridad no es maltratar a nadie. Autoridad, hermanos, ya lo vemos aquí, es gobernar bien, poner buena reglamentación, dirigir, ordenar. Pues, ordenar no es hazme esto o aquello, no, ordenar es poner las cosas en un orden, ¿sí? Y también, hermanos, tener la facultad de darle a otros un compromiso, una responsabilidad que hacer, hermanos, en la iglesia, en la casa o en el lugar donde laboramos. Pero las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella, ¿verdad? Es lo que se estaba comentando ahorita, porque si se abusa, entonces ya no es autoridad, sino es autoritarismo, ¿verdad? Autoritarismo, prepotencia. Así es.
y ahí pues ya se cometen actos injustos. Así es. Entonces, hermanos, quiere decir que hay una gran responsabilidad en la palabra autoridad, porque la autoridad a usted se la dieron. Por ejemplo, usted es un varón, a usted se la dio el Señor. Y con todo respeto para las hermanas, la autoridad en la casa es el varón. Y la mujer es una ayuda idónea para esa autoridad. El día que el varón no está en casa, ella toma decisiones sola. Entonces, esto es interesante porque, hermanos, se llama, ya me recordé la palabra, para alguien que no sabe ocupar su autoridad, es pusilánime. La palabra pusilánime tiene que ver con alguien que no usa su autoridad. El hijo, la hija, la esposa, todos mandan en casa menos él. Lo tremendo es que a veces fuera de la casa ese varón quiere imponer autoridad que no tiene allá, sino que en su casa es donde tiene que comenzar. Y en la iglesia, hermanos, la autoridad también, ¿verdad? No podemos permitir a ningún hermano, sea el tiempo que lleve, que ese hermano o esa hermana diga, no, así se van a hacer las cosas. Por ejemplo, yo tengo mi pastor, mi autoridad, y él me dice, o no solamente me dice así por mandar, sino que me enseña, y entonces veo en la Biblia que el que cree debe ser bautizado inmediatamente. ¿Y dónde lo dice eso, hermano? Mire, por lo menos tenemos 3 ejemplos. El primero, cuando Felipe le predicó al etíope en el desierto. Y el etíope creyó y en ese momento fue bautizado. Aquí hay agua, le dice, que impide que yo sea bautizado. El otro ejemplo, el caso del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos aceptó a Cristo en la noche. Y como decimos acá, a 10 horas de la noche, él recibió a Cristo, su familia también, aceptaron a Cristo con gozo, y en esa misma noche fueron bautizados. Eso es lo que dice la Biblia, estúdielo. Y luego de eso, Pedro va a la casa de Cornelio, y ya estando en la casa de Cornelio empieza a predicar la palabra. El Espíritu Santo se derrama sobre aquellos hermanos y son bautizados con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice, ¿quién impide que estos hombres sean bautizados en agua? Nadie. Si ya el Señor no hizo acepción de personas, pues vamos a bautizarlo, y los bautizaron. Entonces, eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué lo estoy trayendo a este punto de la autoridad? Porque entonces surgen algunos hermanos, pastor, ¿por qué va a bautizar a estos hermanitos si apenas se acaban de convertir, apenas están? Bueno, pues la Biblia dice que creyendo y bautizándose. Ponía yo en el Facebook, matando, ¿no? O cómo está, matando y salando. Y dice una hermana, y poniendo al sol. Entonces, estoy diciendo esto porque sí, hay personas que dicen, pero ¿por qué? Porque así primero tienen que llevar un discipulado. Pero ¿dónde dice eso la Biblia, hermano? La Biblia dice que debe creer, que creyendo hay que bautizarlo. Y después y ya que está bautizado, debe llevar, es discipulado, debe ser enseñado. Pero las iglesias hacen las cosas no como lo dice la Biblia, sino como lo dice ahora sí que sus autoridades, ¿verdad? Pero la autoridad más grande que hay es la Biblia. Ahora, yo estoy diciendo esto porque no son los hermanos los que van a decidir por el pastor. El pastor, yo tengo una autoridad y debo respeto y debo obediencia a mi pastor. No sé si me explico. La mujer le debe respeto y obediencia a su esposo, y el esposo le debe respetar y obedecer a su pastor. Bueno, ese es un punto muy importante que vamos a irlo tratando a medida que vamos avanzando. Veamos qué más nos dice
este material. En la Biblia, hermanos, encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quienes Dios les delegó autoridad para realizar trabajos específicos y los resultados que tuvieron. Entonces, hay malos y hay buenos ejemplos de autoridad. Hay gente a la que Dios le dio una autoridad en determinadas áreas, y algunos resultados no fueron tan buenos, pero hay también quienes tuvieron buenos resultados. Vamos a comenzar hablando de los ejemplos del mal uso de la autoridad. El mal uso de la autoridad, hermano. Veamos aquí este primer punto. En la parte de arriba usted va a ver, este es un cuadro que vamos a presentar. Luzbel. Luzbel, hermanos, es Lucifer. Y lo vamos a estar contemplando Ezequiel 28, Isaías 14. Anótenlo para que después de que terminemos este estudio hoy, que no vamos a tardar ya, usted lo esté estudiando. Ezequiel capítulo 28, todo el capítulo, Isaías 14. Vamos a ver 3 puntos que tienen que ver con la autoridad que tenía Luzbel. Recuerde, Luzbel era un querubín. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Cuántas alas tienen los querubines, decíamos? 4, ¿no? Un ángel no tiene, los ángeles no aparecen con alas, pero los arcángeles sí tienen 2 alas. Los querubines 4 y los serafines 6. Con 2 cubren sus pies, con 2 cubren su cuerpo y con 2 su rostro. Pero eso solamente es a manera de recordatorio lo que hemos visto. Entonces, ay, Ángel dice que no tiene alas. Bueno, entonces vamos a ver que 3 puntos: características, usos de la autoridad y resultado. ¿Sí? ¿Pero de quién? De este personaje que se llamó en un tiempo Luzbel, Lucifer. ¿Sí? Lucero de la mañana, dice en algunas versiones la Biblia. Entonces recuerde que estamos hablando de Ezequiel 28, Isaías 14. Número 1, las características de Luzbel. Vamos a irla enumerando uno por uno. Amén. Entonces, hermanos, recordemos que Dios delegó autoridad a este personaje, pero pues aquí vamos a ver que él hizo un mal uso de esa autoridad. Vamos a ver las características. Dice que Luzbel era un protector de doble unción. Sí, entonces, Luzbel, hermanos, el Señor lo puso como protector, fíjese. O sea que de alguna manera él daba cobertura a otros. Él era un protector, porque, mire, hermano, los arcángeles son jefes de los ángeles, porque la palabra arc, significa pues jefe de, príncipe. Por eso usted cuando lee la Biblia dice el príncipe Miguel. El príncipe Miguel, ¿Miguel qué es? Un arcángel, ¿verdad? Entonces el príncipe Miguel, pero al ángel Gabriel no se le dice príncipe Gabriel, porque un príncipe es un jefe de los ángeles. En ese caso, dentro de lo que es, hermanos, el escalafón de los seres divinos, del lado de la luz. Pero bueno, entonces, él era protector de doble unción. Le habían puesto doble unción. Él tenía una doble porción de la unción divina. Amén. También conocía todos los secretos de Dios. Mire, como él era protector también, ¿qué protegía?
Él de alguna manera estaba puesto en un lugar, hermanos, de especial, un lugar privilegiado. Él era el que conocía todos los secretos de Dios. Y por eso es que Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda, y que en la Biblia se presenta también como la serpiente antigua, y que en el Apocalipsis, dice la Biblia, se presenta como el dragón. Fíjense la cuadridimensión de este ser. Pero que al conocer todos los secretos de Dios, si usted alguna vez ha leído aquel libro llamado Enoc, que habría, ¿verdad? No aparece, no es parte de la, ¿cómo se llama? Del canon bíblico, no lo es. Pero el libro de Enoc nos da chispazos de lo que sucedió, porque incluso la Biblia habla de Enoc como un profeta. Y entonces resulta que ahí dice que los ángeles caídos le enseñaron a las mujeres y a los hombres. Fíjese, algunas de las cosas que le enseñaron. Les enseñaron cómo pintarse, cómo ser más provocativas con los hombres, y les enseñaron a usar, no recuerdo cómo se llama esto, que tiene que ver con lo que usan en los ojos, alguna antimonio, que Jezabel lo usaba. No estamos condenando a nadie que se maquille, hermano. No estamos condenando, estamos diciendo de dónde fue su origen. También los ángeles caídos fueron los que enseñaron el uso de la medicinal de las plantas. También ellos enseñaron el cómo diseñar, crear armas. Y así como esas, pero ¿de dónde? Fíjense cómo son las cosas, hermanos. Luzbel conocía todos los secretos de Dios. Por eso es que cuando dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, el diablo sabe eso. Él sabe por qué. De manera que agarra y cuando llega delante de Dios, ¿cómo es que le dice el Señor? Le pregunta, ¿ah? Ajá. Y que si de dónde venía, y él le dice que de rodear la tierra. Dice de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cómo andaba? Rodeando la tierra. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. ¿Por qué alrededor? Pues lo aprendió, es un imitador. Hermano, él va a imitar la Trinidad. ¿Sí? Él hasta imita todo. El poder de Dios lo imita, y lo encontramos esta semana, hablábamos acerca de el mago, ¿verdad? Simón. A su hermana, ¿por qué me habla así? De Simón el mago. El Simón el mago, hermanos, él le decía a todos, Samaria, este es el gran poder de Dios. Pero dice la Biblia que él practicaba la magia. Y cuando investiga usted esa palabra, amageuo, que es una palabra griega, dice que es una práctica de magia negra. Y esa magia, ese tipo de magia se practica, hermanos, y también la magia blanca. Nada más que la magia blanca está, ¿cómo decirlo? Está cubierta de luz, pero la luz mala no viene de parte de Dios. Nada que sea magia viene de parte de Dios. Entonces, hermanos, la magia negra se tiene que invocar al diablo o a seres demoníacos para que estas personas que lo invocan reciban poderes, reciban conocimientos de cosas ocultas. Entonces, Luzbel conocía todos los secretos de Dios. Okay, eso es lo que quería decir, hermano. Perdón por tanta vuelta. Luego, él era sabio y prudente. La Biblia dice que era más sabio que Daniel. Usted lo puede leer ahí, hermano. Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14.
También dice que era el sello de la perfección. Wow, hermano, era perfecto. No había ningún defecto en Luzbel. Era una chulada, hermano. Adelante. Y estaba en el huerto de Dios. Mire, y el huerto de Dios es el huerto del Edén, el lugar de delicia. ¿Qué le faltaba a Luzbel? Nada. Lo tenía todo, hermano. ¿Sí? Lo tenía todo. Entonces, estas son las características de Luzbel. Ahora veamos entonces cómo usó la autoridad que Dios le dio. Amén. Entonces vemos que a los suyos no les abrió la cárcel. Fíjese. Perdón. Quiere decir entonces que, hermanos, la autoridad que él tenía la ocupó para hacer sufrir a otros. Los encerró, ¿verdad? A los suyos. Los mantuvo en cautividad. Quien usa la autoridad, hermanos, que tiene para hacerle daño a otros, hermanos, no ha entendido lo que es autoridad. A veces nosotros los varones pensamos, hermanos, que mantener a los hijos, ¿verdad? Bajo llave y entre la casa, eso es autoridad. No, hermano, no, hermano. Los hijos en algún momento tienen que salir al mundo, se tienen que dar cuenta que allá afuera hay tunazos, hay golpes, hay heridas, que en la vida en la vida se dan muchos problemas. Entonces hay personas que dicen, yo no quiero que a mi hijo le pase nada, y entonces lo mantienen de alguna manera encerrado. Pero si lo vemos desde el punto de vista emocional y a veces espiritual, hay quienes, hermanos, mantienen a una persona en un lugar de encarcelados. ¿Cómo lo ve usted, hermano? Como en una burbuja. Sí, según para protegerlos, pero pues no le están haciendo bien como debería de ser. Sí, no les abrió la cárcel. Aquí está hablando pues de que, hermanos, a veces mantenemos subyugados a personas. No sé cuántas mujeres se sienten bien en su casa, libres. Diga, tengo un marido, no que a mí me gusta hacer lo malo y me gusta vivir como yo quiera, no, pero que no se sienten en una cárcel, ¿verdad? Porque hay lugares, hay personas que tienen una casa hermosa, que el marido gana bien, que tienen todo bien, hermanos, pero su casa es como una cárcel. Esa relación es una cárcel. Apenas viene el carcelero, híjole, ya están pensando, llegó este hombre, y ya no son ni bienvenidos a casa. A veces la mujer preferiría que se la pasara el varón trabajando a que llegara a la casa, o la mujer. Cuando la mujer toma la autoridad del hogar y quiere traer marcando el paso al varón. Entonces esas son cosas tremendas. Veamos, usos de la autoridad. También tenía comercio espiritual. Hermano, comercio espiritual tiene que ver con un intercambio, ¿verdad? Y tiene que ver también, hermanos, con, pues, si hay cosas con las que nosotros podemos comerciar espiritualmente, ¿verdad? No sé si pongamos algún ejemplo, pero a veces, hermanos, la iglesia, por ejemplo, a veces se puede volver una manera de comerciar, ¿sí? De hacer un intercambio comercial. Yo creo que la iglesia, hermanos, debe ser guiada de manera inteligente, con mucho cuidado, para no cargarle, para no ponerle cargas innecesarias, ¿sí? Entonces, a veces a la gente le dice, ¿cuánto quieren que Dios los bendiga abundantemente? Amén, dice la gente. Ok, para que Dios te bendiga, aparte del diezmo y aparte de la ofrenda,
¿cuántos van a sembrar este día? Cada quincena que usted siembre 1,000 pesos. Y hay gente que de buen corazón lo hace, pero al cabo de un tiempo se comienza a volver una carga. Pero el pastor dice, si usted da 1 peso, el Señor le da 2. Porque ahí, hermanos, se está abusando de la autoridad. No estoy hablando en contra del diezmo. El diezmo es parte de es por obediencia. La ofrenda es por amor. Pero cuando ya se excede, hermanos, y no se administra bien ese dinero que se da en la iglesia, el diezmo y la ofrenda, entonces a veces las autoridades eclesiásticas empiezan a poner cargas. Yo en una ocasión tuve ciertos detalles por haber dicho eso en las oficinas de una iglesia. Y decir, hermano, perdón, hermano, pero mire, nos piden para convención territorial, convención distrital, aparte de las actividades que tenemos en la iglesia local, aparte de eso tenemos que vender libritos a la iglesia, y si no se vende se tiene que pagar, aparte de eso también acá, y tenemos que pedir para esto y aparte. Hermano, eran como 30 cosas que le pedíamos a la iglesia, pero entonces salta las autoridades y dicen, ¿qué tienes tú en contra de la iglesia? Nada. Solo estoy diciendo que le estamos poniendo cargas a la iglesia que no son necesarias. Y entonces pretendemos hacer un comercio con lo espiritual. Hermanos, den y el Señor les va a bendecir. Pero si el Señor ya los está bendiciendo. Pero una cosa es, miren lo que le voy a decir, una cosa es esquilar una oveja. Esa es una necesidad. Otra cosa es trasquilar a la oveja. Esquilar es quitarle la lana, hermanos, dentro de lo normal, pero trasquilar daña la piel, hiere a la oveja. Entonces, es un ejemplo nada más del mal uso de la autoridad. Luzbel se enalteció por las riquezas y ¿sí? Se enseñoreaba del pueblo también. Entonces, hermanos, aquí encontramos que dentro del uso de la autoridad, Luzbel, fíjese, el diablo, entonces de alguna manera es él, Luzbel es el que hace que mucha gente que tiene autoridad, hermanos, haga mal uso de ella. Cuando alguien se enaltece por las riquezas que tiene, válgase riquezas espirituales, riquezas económicas, porque hay quienes tienen riquezas, hermanos, espirituales, tienen dones. Y la Biblia dice, y la Biblia presenta los dones como adornos. Cuando Eliezer llega a buscar esposa para Isaac, hermanos, él llevaba dones, regalos, y se los dio a Rebeca. Imagínense que un hermano tiene el don de sanidad, el don de milagros, y el Señor lo empieza a usar en milagros, en prodigios. Y alguien le dice, hermano, queremos que usted vaya a ministrar a la iglesia. ¿Cómo no, mi hermano? Sí voy a ministrar, pero ¿sabe qué? Yo solamente puedo descansar en un hotel 5 estrellas. Debo comer en la mañana puras frutas y verduras. Al mediodía el siervo quiere camarón. Y en la noche quiero una buena cena. Y aparte de eso, por cada día de predicación, yo estoy pidiendo 5,000 pesos. Bendito Dios. Porque una cosa, hermanos, es que le demos, ¿verdad?, para su viático, porque hay que darle al predicador los gastos que tiene, sus viáticos, hermanos, darle una buena atención y una ofrenda de corazón. Eso es, digamos así, hermanos, de cajón. Pero otra cosa es que el predicador ya venga cobrando. Y entonces haga comercio con los dones. Eso se llama comercio espiritual. O se enaltezca por las riquezas espirituales que tiene.
ahora ya se siente que no hay otro como él, ¿verdad? En alguna ocasión yo hice unas tarjetas y le decía a los pastores, miren, aquí está esta tarjeta, y a alguien se le ocurrió leerlo porque no todos la leen. Entonces dice, Pastor José Manuel Suárez Torres, evangelista, había puesto evangelista, pastor, conferencista, cantante. Y había yo puesto, hermano, varias, ¿cómo decirlo? Pues es que yo quería que me invitaran, pues. Claro, no estaba yo cobrando nada, solamente estaba yo diciéndoles. Y para mí esas capacidades son riquezas que Dios nos da, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Pero la última que dice, que la hermana nos leyó, es enseñorearse del pueblo. ¿Qué significa eso, hermana? Ayúdenos ahí porque ustedes saben mucho de eso. Bueno, no de enseñorearse, sino de lo que significa. Entonces, pues aquí estaba haciendo mal uso de la autoridad. O sea, imponía, ahí ya entraba el autoritarismo. Entonces, pues no la estaba ejerciendo de la manera correcta. Estaba subyugando a otros y en poca palabra haciendo mal uso de la autoridad que se le había dado. Sí, Satanás, hermanos, en este caso que era Luzbel, se enseñoreó de los que estaban debajo de él, de los que tenía bajo su autoridad. Hermanos, mire, la esposa no es un robot, ¿verdad? La esposa es una ayuda. Claro, en el hogar cada matrimonio se organiza de diferentes formas. Yo no puedo ir a otro hogar a decirle, mire, de esta manera se van a organizar. No, cada matrimonio se organiza, pero cuando en el hogar se enseñorea, ya sea el varón o la mujer, ¿qué es enseñorearse? Te preguntaba. Sí, dice la hermana. Enseñorearse, para mí, hermanos, es, de acuerdo a la Biblia, es creerse que tenemos el dominio sobre los demás, ¿verdad? Y que nos deben, hermanos, obedecer ciegamente sin que se analice la orden. Porque ese es el detalle, hermano, que hay quienes no entienden que una cosa es ser una autoridad y otra cosa es enseñorearse de los demás. O sea, tener un dominio. Yo creo, hermanos, mire, imagínense yo como pastor diciéndole, hermanos, aquí en la iglesia se va a hacer absolutamente lo que yo digo. Aunque la autoridad soy yo, de alguna manera, en algún momento, alguien puede tener razón en lo que dice. ¿Sí? Por ejemplo, llega el suegro de Moisés. El suegro de Moisés era Jetro, hermano. Y cuando llega Jetro a donde está Moisés, dice la Biblia, hermanos, que le dio un consejo a Moisés. Y al darle el consejo a Moisés, Moisés lo recibió bien. Él era la autoridad en Israel. Pero Jetro le estaba dando un buen consejo. Pero si Moisés hubiera dicho, mire, aquí el que manda soy yo. Aquí, por favor, le voy a pedir que se abstenga de darme consejos, ¿verdad? Alguien está mal administrando su trabajo, su trabajo, el dinero de su trabajo, y le dice a su esposa, ve, debes de cuidar ese dinero, organízate bien, administralo bien, y dice, tú no te metas en esto. Esa persona no sabe reconocer, sino que se siente que no hay nadie que pueda enseñarle algo. Enseñorearse, hermanos, es ser prepotente. Le voy a contar algo. Si tienes algo que comentar con confianza. No, o sea que ahí enseñorearse también tiene que ver con no tomar en cuenta la opinión de los demás. Así es. Sino imponer, y esté bien o esté mal, o sea, no se aceptan pues sugerencias,
Entonces, eso tiene que ver con enseñorear también. Amén. Pero no está enojada, ¿verdad? Bueno, entonces, enseñorearse sí tiene que ver con eso, hermano. ¿Verdad? Yo aquí mando y no se escucha a nadie más. Esas serían algunas de las características del mal uso de la autoridad, entre varias cosas, ¿verdad? Porque eso era lo que hacía Luzbel. Entonces, quien hace así, hermanos, está siendo influenciado por las tinieblas. Quien cree que, perdón, que a veces se usan algunos refranes, ¿verdad? Pero hay gente que, por ejemplo, en el trabajo hay personas que no son las autoridades, por ejemplo, en la escuela. Perdón que voy a meter un ejemplo aquí. En las escuelas hay maestros que quieren mandar en la escuela, pero si es el director el que decide. ¿Sí me entienden? Y entonces de pronto alguien salta, mire maestro, usted va, perdón, pero usted no es la autoridad aquí en la escuela, la autoridad es el director. A menos que le haya delegado alguna responsabilidad a usted, me puede, ¿verdad? Llamar la atención o me puede decir qué es lo que voy a hacer. Pero, entonces, en alguna ocasión tuvimos que usar, ¿verdad? Ese refrán de que Dios no le da alas al alacrán. Imagínense, hermano, un alacrán de autoridad. El diablo, en este caso Luzbel, se enseñorea de lo que tiene bajo de él. De lo que tiene. ¿Por qué cree, hermanos, que los brujos terminan mal? ¿Por qué cree usted que aquellos que de alguna manera están en el alcoholismo, la droga, el sexo ilícito, terminan mal? Porque el diablo se enseñorea de ellos. Vamos a avanzar, hermanos, para que cerremos esta noche el tema. ¿Cuáles son los resultados? ¿En qué termina? ¿Cómo termina una persona y esa gente que está bajo este tipo de autoridad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que todo eso que se le había dado a Luzbel, lo que vimos en un principio, todas esas características o toda esa autoridad que se le delegó, al hacer mal uso de ello, pues vemos los resultados. Perdió la autoridad que se le había delegado, ¿verdad? Primeramente. Es desechado y humillado. Eso, ¿verdad? Pues ahí lo puede leer en Ezequiel 28, Isaías 14. Y su final, pues sabemos que es el lago de fuego. Y es enemigo, como es enemigo de Dios, pues también es enemigo de los hijos de Dios. Fíjense que tremendo. Hermanos, quien abusa de la autoridad pierde. ¿Sí? No solamente pierde autoridad, sino que pierde muchas veces todo aquello que el Señor le ha dado. Pierde y es desechado y humillado. Luego de eso, ya la hermana lo acaba de leer. Imagínense, el final es la condenación, hermano. Tenían un lugar privilegiado. Sí. Estar, como dice, allá con Dios. Y ahora, como dice, su final pues va a ser un lugar de tormento, de castigo. Y aparte de eso, hermanos, imagínense, llega a ser enemigo de Dios, adversario de Dios. Entonces tengamos cuidado cómo ejercemos la autoridad, ¿verdad? Por eso es que nosotros entendemos y enseñamos en la iglesia que la autoridad no se impone. A veces sí quisiera uno, hermano, perdón, le voy a ser sincero, a veces sí quisiera uno decirle, no, hermano, usted no vino tal día, ¿qué es lo que le pasa? Quiere uno, pero me recuerdo, como dijo la ranita, me acuerdo que la autoridad es delegada, que no soy el dueño, que yo solamente soy un enviado. Si no me obedecen a mí, tampoco le obedecen a Dios. Y bueno, y entonces yo digo, no, tranquilo, porque no eres tú el jefe ni el dueño de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la autoridad, hermanos, pero sí tengo la autoridad de parte de Dios. Ok, vamos entonces, hermanos, a orar esta noche. Y usted puede ver aquí la imagen que ocupamos para este tema. De este lado, acá, hay uno que está ejerciendo la autoridad bien. Y el que está bajo la autoridad está contento. De este otro lado, hay quien está señalando con el dedo, es una autoridad
pero un mal uso de autoridad, y acá la persona que está bajo autoridad está mal, se ve molesta, inconforme. Vamos a orar, hermana Olga Lidia, diríjanos por favor. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por esta enseñanza, pero también pidiéndole, ¿verdad?, que como hijos de Dios que somos, que hagamos buen uso de la autoridad, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, para que así, ¿verdad?, las cosas pues marchen bien, tanto en nuestro hogar, en nuestra familia, en el lugar donde estamos. También, hermanos, si estamos en algún trabajo donde nosotros ejercemos alguna autoridad, para que lo hagamos bien, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias, Dios mío, por esta enseñanza de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, para que nosotros podamos hacer buen uso de esa autoridad que tú nos has delegado, Dios mío. Que podamos, Dios mío, seguir tu ejemplo, Jesucristo, para que podamos bendecir a otros a través de esta autoridad que tú nos das como hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, dirígenos, ayúdanos para que podamos, Dios mío, honrar y glorificar tu santo nombre a través, Dios mío, de lo que tú nos mandas a hacer. Bendice la vida de tus siervos, sobre los cuales tú has delegado autoridad también sobre tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la enseñanza, Padre, y te pedimos bendición para nuestros hermanos que se han conectado, Señor, y los que todavía aún van a ver esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues yo sé, ¿verdad?, que a medida que vayamos avanzando vamos a ir despejando algunas dudas. Todavía este tema no termina ahorita. Vamos a tener como 3 o 4 transmisiones más acerca de este tema. Así que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches.